El Museo de Salcillo de Murcia abrió sus puertas al público en el año 1960. Entre los años 1999 y 2002, el museo sufrió una gran remodelación. Este es el resultado. Una vez en el interior, el edificio está formado por la unión de dos espacios, las salas del museo propiamente dicho y la Iglesia de Jesús, sede de la cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno. El Museo de Salcillo de Murcia abrió sus puertas en el año 1960. Su interior alberga desde bustos del escultor hasta túnicas diseñadas por Salcillo o los 8 pasos escultóricos que se guardan aquí en esta iglesia donde nos encontramos. 8 pasos que luego procesionan de Salcillo en la Semana Santa de Murcia. Os invitamos en este reportaje a recorrer con nosotros este museo y a conocer su historia. Aunque el Museo de Salcillo de Murcia se creó en el año 1941, encontramos sus orígenes en el siglo XIX. Pues el Museo Salcillo se crea en el año 1941 por el Estado, pero en realidad ya desde el siglo XIX la Iglesia de Jesús, que es donde se albergan los famosos pasos que salen la mañana del Viernes Santo en Murcia, ya era considerada prácticamente como un museo, y eso se puede ver en esta sección del museo en la que tenemos el primer álbum de visitas de visitantes ilustres que venían a la ciudad de Murcia y querían ver los famosos pasos de Salcillo, y tenemos firmas muy interesantes, hay sobre todo pues, de Emilia Pardo Bazán, Amador de los Ríos, Antonio García Alix. Bueno, todo el mundo pedía que se creara un museo para poder albergar la obra de Francisco Salcillo. También tenemos algunas de las postales más antiguas y de las fotografías primeras que se hacen sobre las obras de Salcillo, incluso algunas de las cartelas que se colocan en los pasos, con lo cual ya la Iglesia en el siglo XIX prácticamente tenía como un sentido museístico que se va a reafirmar con esa creación estatal en el año 1941. Esta es una de las vistas más bonitas que podemos encontrar en el Museo Salcillo. ¿Dónde nos encontramos exactamente? Pues estamos en la sala de tribunas de la Iglesia de Jesús y efectivamente es uno de los lugares con más encanto que tiene el museo, porque desde estos balcones podemos ver el centro de la iglesia, una iglesia que pensemos que se construye a final del siglo XVII y que en un principio era una capilla anexa al convento de los agustinos, que son los que fundan la Cofradía de Jesús en el año 1600, pero al final del siglo XVII se va a potenciar y va a albergar todos los pasos que salían en la mañana del Viernes Santo por Murcia, ¿no? Toda la iglesia va a tener carácter pasionario. Si nos damos cuenta, todas las pinturas fingidas, que son además de otro pintor italiano de final del XVIII, aluden siempre a la pasión de Cristo. Incluso la propia iglesia es en sí un octógono y el 8 también alude a la pasión. Son los días que transcurren desde el domingo de Ramos al domingo de Resurrección, con lo cual siempre la pasión va a estar presente en esta iglesia, y desde aquí las vistas a los pasos de Salcillo son espectaculares. En esta parte del museo dedicada a la Cofradía de Jesús, ¿qué obras más importantes pueden encontrar los visitantes? Los visitantes aquí van a encontrar una estructura cronológica. Entonces, en un primer momento se habla de la imagen de nuestro Padre Jesús, que es la única que no es de Salcillo y es la que da origen a la cofradía en 1600, y luego los visitantes pues pueden ir viendo pues todo el ajuar tan rico que tiene esta cofradía, desde las primeras túnicas de la imagen de nuestro Padre Jesús, la primera túnica de la Dolorosa que va a diseñar el mismo Salcillo y que fue restaurada hace poco con ocasión del 3er centenario del escultor, además como otras joyas también que son de los pasos, por ejemplo este respaldo de la cena que salió del taller de Salcillo.
algunas obras también que son creación del escultor, con lo cual ya podemos apreciar su importante contribución a la escultura española en el siglo XVIII, como son pues un crucifijo de celebración o una serie de ángeles. Y también en esta sala es muy interesante esta cruz del siglo XVIII que va a venir del Yucatán, de México, y que va a encargar el Bailío de Lora, que es uno de los grandes protectores de la Cofradía de Jesús en el siglo XVIII, al igual que la familia Riquelme, que es la que encarga el primer paso que hace Salcillo para esta cofradía, que es el paso de la caída. Y esta cruz es muy interesante porque de nuevo vuelve a aludir a la pasión de Cristo, tiene incrustaciones de nácar que son los símbolos de la pasión, y está hecha toda en carey y viene precisamente de México, con lo cual es un encargo muy importante que hace la cofradía. El museo también dedica una parte a los discípulos de Salcillo, entre ellos Roque López, su discípulo más conocido. En la última parte de la girola lo que ya se explica son las obras de los discípulos de Salcillo, porque ya nos encontramos finales del XVIII, principios del XIX, y vamos a ver una serie de escultores que hacen obras sobre todo de oratorio, como el mismo Roque López, que es su discípulo más conocido, los Sánchez Araciel, Marcos Laborda en Caravaca, todos aquellos que siguen la estela de la escuela que implanta Salcillo en el antiguo Reino de Murcia y que cuya fuerza va a llegar incluso hasta nuestros días. Estamos en la sala del museo dedicada a la biografía de Francisco Salcillo, justo además delante de su retrato. María Teresa, ¿quién era Francisco Salcillo? Pues Salcillo es uno de los artistas más reconocidos en la historia del arte español y más en este siglo, en el siglo XVIII. El padre de Salcillo viene de Nápoles, en concreto de Santa María Capua Vetere, precisamente por las relaciones tan importantes que hay entre el puerto de Nápoles y el puerto de Cartagena, y viene a Murcia, se instala aquí y él va a ser el gran maestro del escultor, ¿no? Salcillo, que nace en 1707 y muere en 1783, va a estar protagonizando todo ese siglo, él junto con su importante taller, que va a hacer obras pues para prácticamente todo el antiguo reino de Murcia, para Albacete, para Alicante, Almería, Murcia, y va a ser un taller además muy, muy productivo. En cuanto a sus retratos, pues podemos ver que es del siglo XIX, ya un tanto idealizado. En realidad no hay un retrato contemporáneo a su vida, ¿no? El único que es más cercano a su biografía sería el que está en la Biblioteca Nacional de Madrid, que lo representa ya como un anciano un tanto cansado en la recta final de su vida. Y hay además otros retratos en los que se les representa trabajando en su taller, que ya son ya del siglo XX. Algunas de las imágenes de Francisco Salcillo se destruyeron durante la Guerra Civil, entre ellas la Dolorosa de Llín. El Museo de Salcillo de Murcia cuenta con una serie de fotografías del escultor murciano que fueron destruidas para que los visitantes puedan conocerlas. Desgraciadamente, muchas de las obras de Francisco Salcillo desaparecieron y estamos viendo estas imágenes en fotografía, porque de una manera en el museo hay un apartado, ¿no?, a estas obras, precisamente para que, aunque estén desaparecidas, la gente las conozca. Efectivamente, tenemos que tener en cuenta que a través de la fotografía podemos conocer algunas de esas obras muy importantes que hiciera Salcillo, pues para Murcia también, Cartagena, donde va a haber una importante desaparición del patrimonio, incluso el mismo Albacete, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, pues en la misma Dolorosa de Llín, la de Tobarra. Aquí en este primer plano tenemos la Virgen del Primer Dolor que hace Salcillo para Cartagena, y por eso a través de la fotografía queríamos mostrar esas obras que sobre todo van a desaparecer en la Guerra Civil. Y continuando con este recorrido que estamos realizando en el Museo Salcillo de Murcia, encontramos una sala en la que podemos conocer todo el proceso de elaboración de una imagen. Efectivamente, en esta sala se creó a partir de la donación de los herederos de Sánchez Lozano, que es un escultor que trabaja en Murcia en el siglo XX y que sigue todas las tradiciones de la escultura de Salcillo en el XVIII, con lo cual es muy didáctica y sobre todo le sirve a los niños para conocer ese proceso de creación
creación de una escultura en madera policromada, con lo cual tenemos desde las herramientas de talla, las de modelado y también pues todas esas curiosidades de cómo se aplica el estofado, los pigmentos, en una imagen que siempre al público le parece muy, muy interesante. ¿Cuántos visitantes recibe de media el Museo Salcillo? Pues estamos siempre en torno a los 50.000 visitantes anuales, que la verdad que es una cifra interesante. ¿Y de qué partes de España vienen, de nuestro país? Pues tenemos desde locales, nacionales y extranjeros, y sobre todo es público nacional, pero vamos, muy, muy homogéneo repartido el público. Nos encontramos en la sala de bocetos y precisamente algunos de estos bocetos podemos reconocerlos más fácilmente que otros. Sí, efectivamente, hemos puesto una cartela con la posible obra definitiva y bien, es una colección única. Pensemos que son 50 bocetos salidos del taller de Salcillo, de las manos de Salcillo. Son muy interesantes porque también dan testimonio del proceso de creación de una escultura. Primero se hacía un boceto en papel y a continuación el escultor lo que hacía era modelar en barro. Algunos de estos bocetos, incluso como el caballo de San Jorge de Golosalvo que vemos aquí, de Albacete, pues mantiene incluso la cuadrícula, ¿no? Porque ya todas las proporciones se traspasaban de ese tamaño al tamaño natural o al tamaño que desease hacer la escultura, ¿no? Algunos además son muy expresivos. Aquí tenemos la cabeza de San Antón, que es también el modelo de la escultura de San Antón, que está aquí muy cerca, la ermita de San Antón de Murcia. Y son realmente muy expresivos, ¿no? Porque tienen esa impronta, esa naturalidad que produce también el barro, ¿no? El modelado en barro. Algunos incluso tienen la huella del escultor y entonces son muy interesantes, son muy frágiles, y es extraño que de un escultor del 18 tengamos una colección tan numerosa, ¿no? Pensemos, por ejemplo, Bernini, pues se conserva en la actualidad 30, ¿no? 30 bocetos tan solo. Entonces estamos muy orgullosos de esta colección y la quisimos exhibir al público en un sitio además tan bonito dentro del museo como es esta sala, con luz natural que un tanto recuerda también a los talleres de los escultores. Esta es la parte del museo en la que siempre encontramos el Belén de Salcillo, pero en este caso, bueno, pues hay un Belén, pero no es de Salcillo. En efecto, el Belén de Salcillo se nos pidió prestado para esta Navidad, para los meses de diciembre y enero, para Centro Cibeles, en el Ayuntamiento de Madrid. Entonces nosotros a cambio pedimos a la familia García de Castro este Belén napolitano que podemos disfrutar aquí todavía, para un poco suplir esa ausencia, ¿no? Que no íbamos a tener el Belén de Salcillo aquí. Y aquí tenemos la exposición de este Belén, que es en realidad uno de los belenes napolitanos más importantes del mundo y que tuvieron a bien esta familia prestárnoslo. Pensemos que son casi 600 piezas, son muy difíciles de reunir porque son colecciones que se dispersaron sobre todo en los siglos XIX y XX, y el afán de los coleccionistas de este tipo de belenes es volver a reunir estas piezas, ¿no? Y este Belén es realmente muy importante porque en él trabajan artistas de primera en el siglo XVIII, está lleno también de complementos, los complimenti, que van acompañando a cada una de estas figuras, que son muy diferentes a los belenes españoles y por tanto al Belén de Salcillo, dado que son más grandes, están vestidas, ¿no?, con telas también de la época, y bueno, hay algunas esculturas que son las llamadas academias, que sí se hacían de talla entera, como es este famoso ciego que tenemos a la espalda, que hizo uno de los escultores más famosos del 18 en Nápoles, que es San Martino.
Estamos en la iglesia donde se guardan los pasos de Salcillo que luego procesionan en la Semana Santa de Murcia. ¿Cuáles son precisamente esos pasos? Pues bueno, aquí están esos 8 pasos que hace Salcillo, más el titular que es nuestro Padre Jesús, que es del año 1600. Cada capilla guarda un paso. Nos vamos a encontrar pues desde la Santa Cena, que es el primero que el visitante puede contemplar, que ahora está un poco hacia adelante, dado que estamos guardando el Belén de Salcillo hasta que no se exponga en la capilla. Vamos a tener también las imágenes exentas, que son una sola imagen, como la Dolorosa, que es una imagen de vestir, o imágenes también de talla entera, como es el magnífico San Juan o la Verónica, y luego pues pasos tan reconocidos en la producción del escultor, como es la oración en el huerto, que está reproducido en casi todos los manuales de historia del arte, con ese famoso ángel cuya belleza se ha exaltado siempre desde el siglo XIX, ¿no? También pues está el paso de los azotes, que es el que hace Salcillo al final de su vida, ya con 70 años, que sería el último, junto al primero, el que realiza y convence a la cofradía que debe, la convence para sustituir las viejas insignias, como es el paso de la caída, y que encarga la familia Riquelme. Y por último nos encontraríamos en ese círculo que va haciendo el visitante en esta iglesia de planta central, el paso del prendimiento, que es quizás uno de los más expresivos, con esos 2 momentos, como es el beso, la traición entre Judas, que agarra así tal cual ave rapaz a la figura de Cristo, que tiene esa mirada entre decepcionado ante esa traición del amigo, y luego ese momento también único en el que San Pedro se apresta a cortar la oreja de Malco, y es una figura magnífica, sobre todo desde el punto de vista de la expresión, del estudio anatómico, incluso la elegancia con la que recoge su tónica, perfectamente policromada y estofada, mientras con el brazo blande la espada. María Teresa, se dice que esta obra San Juan de Salcillo sintetiza todas las características del escultor. Efectivamente, es una obra muy completa, es una obra de talla, lo vemos que está en posición de caminar, se recoge de modo muy elegante la túnica y va señalando a la Dolorosa el camino por donde va Jesús, ¿no? Camino del Calvario. Pensemos que es talla entera, está perfectamente policromada y estofada. El manto, ya lo vemos, es magnífico, también se puede ver en la espalda cómo traza esa diagonal tan típicamente barroca, y pues el estofado y todos los ramos que allí están dispuestos, pues se hacen con una elegancia increíble, ¿no? También vemos a San Juan despierto, porque ya lo hemos visto en la cena durmiendo en el regazo de Jesús, lo vemos durmiendo también en el paso de la oración, y aquí pues lo vemos con esa posición como un Apolo del Belvedere, ¿no? También muy clásica, y luego pues representando la juventud, sobre todo si nos recreamos en el rostro, pues vemos que es un joven imberbe, ¿no? Muy expresivo, y es muy propio del escultor. Por ejemplo, Mariano Benlliure, a principios del siglo XX, pues ya dijo: dejarle andar, que va solo, ¿no? Lo que nos habla un poco también de ese naturalismo que es tan propio del escultor, ese realismo tan natural y a la vez que idealizado, que es propio de la escultura del 18 y la escultura de Salcillo. También decir que en la Exposición Universal de Sevilla, en el año 1992, esta obra fue elegida para estar representada en el pabellón de España, ¿no? Junto con Velázquez, por ejemplo, con lo cual nos habla de que es una de las grandes obras de la historia del arte español. ¿Qué es lo que más llama la atención a los visitantes del museo? Pues yo creo que los visitantes pues van haciendo como ese recorrido único y desembocan al final aquí en esta iglesia, que es como el momento cumbre de la visita, el poder contemplar los famosos pasos de Salcillo en esta iglesia, ¿no?
Y es que tras más de 60 años de existencia, el museo sigue estando en pleno proceso de renovación en su gestión y en sus instalaciones museográficas para hacer llegar al variopinto público que lo visita el arte de Francisco Salcillo.